actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El decreto presidencial que creó el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, en su artículo 2 estableció un comité ejecutivo integrado por 7 miembros del gabinete presidencial y 6 representantes del sector privado y de la economía popular y solidaria, designados por el presidente de la República con participación indelegable, es decir, de libre nombramiento y remoción del presidente. Está con nosotros Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial y miembro del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la ciudadanía. Según el artículo 1 del decreto presidencial, en referencia, el Consejo Consultivo es una instancia de consulta, asesoría y diálogo social, pero nunca se conoció que se iba a subir el impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. Se analizó en el Consejo Consultivo, se lo hizo bajo reserva. ¿Qué trato se le dio? Gracias, Alfredo. Creo que es importante señalar que lamentablemente todo el esfuerzo y el trabajo de consenso y de diálogo realizado con el Frente Productivo, Ministerio de Industrias, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo y miles de empresarios que acudieron con civismo al diálogo, al final fue desdibujado y debilitado por el Frente Económico, quien estima que en las circunstancias actuales se tiene que hacer más de lo mismo, incrementar impuestos e incrementar restricciones. El 25% de impuesto a la renta y el incremento arancelario, así como la tasa final que se está poniendo para combatir la evasión y el contrabando, no fueron puestos sobre la mesa. Es por eso que hago referencia que llegamos a un momento en el diálogo y luego el equipo económico incluyó estos temas. Creo que hay que hacer un balance general de las medidas, si me permite, Alfredo. Hay temas positivos, hay temas muy preocupantes y hay temas que quedan pendientes. En su conjunto, si es que vemos el conjunto de las medidas, Alfredo, nosotros vemos que difícilmente con este plan se van a solucionar los desequilibrios estructurales de la economía y difícilmente se ataca a la competitividad y a la productividad, lo cual nos aleja de ese objetivo compartido de llegar a 250.000 trabajos por año. Ahora, el alza del impuesto a la renta dará resultados el 2019 y su necesidad es la de contar con recaudación suficiente que permita servir los intereses de la deuda pública. El pago de capital solo se podrá refinanciar siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas, según manda el numeral 3 del artículo 290 de la Constitución. ¿Existe ya un plan para reestructurar la deuda externa? Nosotros al menos, Alfredo, no lo conocemos, no lo hemos observado. Creemos que es una de las grandes tareas para clarificar cómo vamos a llegar al 1% de déficit, no solamente del gobierno central, sino del sector público no financiero en el 2020. Hay temas muy preocupantes para la economía. Las reservas internacionales han caído, hoy cubren un 49% del sistema de encaje y del sistema de depósitos privados. No conocemos con exactitud cómo se van a financiar los 13.000 millones de dólares de la brecha fiscal y en este caso concreto de las medidas anunciadas, estimamos que el peso que recae sobre el sector privado y sobre la ciudadanía es muy superior a los beneficios que se generan. ¿Para qué? Para generar competitividad y productividad. Sentimos una vez más, Alfredo, que hay un divorcio entre la política económica y la política productiva. El equipo económico ha planteado hacer justamente más de lo mismo, incrementar impuestos e incrementar restricciones a las importaciones. Las medidas a favor de las medianas y pequeñas empresas, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto representan? ¿Generar empleo y reactivarán a la producción? ¿Y en qué medida? Y yo señalaba, Alfredo, que hay que hacer un balance objetivo y hay temas a destacar. Por ejemplo, la ley de la plusvalía, que vaya a la consulta popular, proceso que, dicho sea de paso, apoyamos porque le devuelve la institucionalidad al país.
los beneficios a los micro, a los exportadores, los nuevos mecanismos de contratación laboral y ver hacia futuro la estabilidad tributaria nos parece importante. Pero en el caso de las micro y pequeñas, por ejemplo, hay beneficios que están dados solamente con el anticipo del impuesto a la renta de las empresas que generan menos de $300.000. Qué bueno que el SRI, las autoridades económicas, reconozcan que este anticipo es un lastre para muchas empresas. Lo que ha faltado es observar que las empresas restantes de las pequeñas, medianas y grandes tributan el 95% del impuesto a la renta a nivel nacional. En nuestra opinión, ese beneficio tiene que hacerse extensivo a todas las empresas, considerando además que se espera recaudar $1.600 millones netos y que el costo de asumir este efecto del anticipo del impuesto a la renta es de $300 millones. También nos parece importante que se reconozca que el Estado no puede quedarse con recursos que no le corresponden, como sucede en el caso del impuesto mínimo. Pero consideramos que el desmonte debe ser total e inmediato del 100% del impuesto a la renta y que no esté sujeto a una serie de condicionamientos que hoy por hoy tiene que enfrentar el contribuyente pequeño, mediano y grande. Es decir, que sea total la devolución del impuesto mínimo, pero que además sea completamente automático, estimado Alfredo. Ahora, las medidas también establecen un alza de aranceles sobre 375 partidas, sin exceder los aranceles consolidados en la OMC y una tasa de 10 centavos para mejorar los controles aduaneros para combatir la subfacturación sistemática, sobre la cual se han expuesto ejemplos hasta grotescos de artículos declarados con un valor de centavos cuando cuestan decenas de dólares. Esta subfacturación sistemática durante años ¿no revela acaso una red de corrupción en el servicio aduanero? O sea, ¿cómo puede funcionar si las aduanas poseen los valores ex fábrica de los productos que se importan? O sea, no que cualquier persona declara el valor que le da la gana por un carro, por una moto, por cualquier producto. Mira, aquí hay dos temas importantes que analizar, Alfredo. El primero es que se señala que nuevamente las restricciones al comercio van a impulsar la industrialización y por otro lado que esta tasa va a ayudar a combatir el contrabando. No podemos tropezar con la misma piedra nuevamente. El equipo económico está sugiriendo una vez más restringir las importaciones para industrializar el país. Aquí está la participación del PIB industrial dentro del PIB total. Y todas estas medidas son de restricción a la importación que fueron justificadas para fortalecer la producción nacional. Vemos cómo, contrario al objetivo deseado, la participación se ha reducido. Y en el caso de la tasa, Alfredo, usted hace un señalamiento muy importante. No pueden pagar justos por pecadores. Si la autoridad tributaria conoce quiénes son aquellos empresarios que están actuando mal y al margen de la ley, tiene que castigarlos. Nosotros tenemos compromiso con eso porque para el empresario formal esto es competencia desleal. Pero hay un tema adicional. Se ha planteado una tasa que ha dejado más dudas que certezas en estos días y que todavía no han sido aclaradas por las autoridades económicas. Voy a poner algunos ejemplos. La unidad en el caso del trigo, según el Arancel Nacional de Importaciones, es del kilogramo. Un kilo de valor CIF de trigo cuesta 22 centavos de importación. Si la tasa es de 10 centavos, estamos hablando de un arancel implícito del 45%. En plantas vivas 32%, maíz 24%, poliestireno 14% y en la tela el 10%. En el caso de la industria textil, la confección, la tela representa el 50% del costo de materias primas. Esto, contrario a lo que se espera, limita la competitividad, reduce la productividad. Tenemos que enfocarnos en la estructura de costos de las empresas si queremos generar acuerdos sostenibles. ¿Para qué? Para generar más empleos para los ecuatorianos. Esa es nuestra preocupación, Alfredo. Además, la alza arancelaria es sobre bienes de consumo duraderos, es decir, sobre celulares, sobre motos, sobre computadoras, sobre vehículos. Y eso también tiene un efecto que ya lo sufre la ciudadanía desde hace muchos años, de que en el Ecuador los productos cuestan el doble que en otros países, cuando tenemos el dólar. Sin duda, Alfredo, lamentablemente el comercio vuelve a pagar la factura de los desequilibrios fiscales que son impulsados, medidas por el mismo equipo económico. Adicionalmente, el consumidor también va a tener que asumir parte de ese costo.
Nosotros creemos, Alfredo, que el diálogo tiene que apuntar hacia unos consensos mínimos que hagan sostenible los acuerdos en el mediano plazo, no con medidas de último momento que no generan la confianza suficiente, que no refuerzan la voluntad del sector privado de continuar colaborando con el país. Nosotros vamos a mantener nuestro rol de generación de empleo, de inversión y de competitividad. Nuestra responsabilidad, Alfredo, es poner las cosas positivas en un balance, pero también alertar las cosas negativas y que nos preocupan. Ahora, y en lo positivo, no solamente lo económico, sino también lo político. Respecto a la repatriación de capitales, porque no se tampoco reduce el impuesto a la salida de divisas. Dice que quedan exonerados durante 5 años del impuesto a la renta quienes hagan la repatriación de capitales. Pero ¿se han establecido las condiciones? ¿O se podría estar abriendo la puerta para el retorno de lo que muchos funcionarios corruptos se llevaron al exterior y que lo lavarían aquí ese dinero a través de intermediarios para de la noche a la mañana convertirse en empresarios? O sea, ¿cómo va a ser esa repatriación de capitales? No conocemos, Alfredo. Lo importante va a ser ver cómo quede redactado el texto de la norma. Pero además, en términos conceptuales y económicos, si usted repatria los capitales con un incentivo, ¿qué va a pasar luego si es que tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas? Hay varias contradicciones dentro de las medidas que ha planteado el equipo económico. Lo mismo sucede con esta tasa que yo les señalaba y la devolución que se les va a hacer a los exportadores por la vía del ISD. Aquí tengo una gráfica que demuestra que los exportadores están exportando impuestos, concretamente el impuesto a la salida de divisas. Todo esto se discutió en las mesas de diálogo. La pregunta es cuál es el efecto neto considerando la tasa de 10 centavos. Esas dudas tienen que ser aclaradas, Alfredo. Hay que aterrizar las propuestas. Nosotros por concepto no vamos a estar de acuerdo con que haya un desbalance tan fuerte en el esfuerzo que hay que hacer de lado y lado. 1.600 millones de dólares que se le van a cargar al sector empresarial, a los ciudadanos, y por el otro lado, el paquete de incentivos solamente totaliza los 300 millones de dólares. En consecuencia, hay que ampliar los beneficios, que el impuesto mínimo se devuelva inmediatamente, que el anticipo del impuesto a la renta se elimine para todas las empresas y que esta tasa no grave, como estamos observando, a la producción, a la competitividad y a la estructura de costos de la empresa. Richard Martínez, miembro del Consejo Consultivo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo.